Muy queridos hijos, este evangelio que hemos escuchado de Lucas, capítulo 16, versos del 1 al 8, es medio chocante. No es de los cómodos, no es de los cómodos. ¿Cómo el Señor nos pone de ejemplo a un administrador? Propiamente al inicio no es ladrón, se convierte en ladrón después. Es alguien que es mal administrador, en vez de hacer fructificar los bienes de su amo, los ha malgastado, no ha sido fiel. Un administrador tiene no solo que conservarlos, sino que hacer crecer el caudal de lo que administra a fuerza. Padre, no basta con mantenerlo simplemente, no, porque en la parábola de los talentos, aquel que tuvo miedo y lo escondió, le dijo: recibí uno, te regreso uno, y el Señor lo regañó, pidió que le quitara y dijo que había sido malo. Por lo menos lo hubiera puesto al banco y lo hubiera regresado con intereses. Este no es que haya robado, no lo dice el texto, no administró bien, por lo tanto dilapidó, derrochó los bienes. Hay muchas formas de hacerlo. Y le dijo que preparara las cuentas, desde luego, rendición de cuentas, porque lo va a sustituir. Y este se pregunta: ¿y ahora qué voy a hacer? Ni siquiera se ha preparado para hacer otra cosa. Para trabajar manualmente no tiene fuerza, para pedir limosna le da vergüenza, no se ha preparado, no ha estudiado, no se ha habilitado para otra forma de trabajo. Y además despedido por incompetente. ¿Quién lo va a volver a contratar? Y entonces idea una forma de robar en su astucia y cambia los recibos, los comprobantes de deuda. Le está robando ciertamente al amo, le roba. Y con la idea peregrina hago cómplices a los demás que se van a ver liberados de lo que tienen que pagar, y así me van a recibir o pago de lo que no van a tener que pagarle al amo. Por eso es repugnante, ¿no? Porque al fin y al cabo, de mal administrador se convierte en falsificador de documentos, en ladrón, incluso, ¿por qué no decirlo?, en corruptor de los otros, que el Evangelio no nos dice que pone en gran oposición, ninguna, no nos habla. Sin embargo, lo alaba por la astucia y hace ver que los hijos de este mundo, cuando habla de este mundo significa bajo el pecado, bajo el desorden, son más astutos en sus negocios que los que somos de la luz, cuando hablamos incluso de las cosas de Dios. Padre, entonces, ¿qué hay que hacer? Madre de Dios, con todos los bienes naturales y sobrenaturales que nos dio Dios cuando nacimos, me corrijo, desde antes de nacer, y todos los que me fue dando a lo largo de mi existencia. Es cierto que a algunos me tocó sudarlos, pero al fin y al cabo quien me los dio fue el Señor. Los estudios, las habilidades, lo que aprendí, al fin y al cabo me lo dio el Señor. Si lo hice crecer, si lo hice productivo para mi salvación, muy bien. Pero si solo lo he dilapidado, como hizo en la otra parábola del hijo pródigo, dedicar a gastar y a malgastar, a malinvertir,
lo que se llevó de la casa de su papá hasta que no le queda nada. Padre, y entonces hay que atesorar tesoros en el cielo, sí. Tener gente que nos reciba ya, sí. Padre, así no se puede vivir. Hace la prueba. Hace la prueba. Sin ingenuidades, sin majaderías, sin propiciar haraganes y sin propiciar estos que solo van a darte los sablazos, y sin propiciar sanguijuelas sociales, parásitos sociales. Hace la prueba. Hace la prueba si puedes ser honesto, si puedes hacer que tu palabra, incluso en los negocios, valga. Hace la prueba si no permitís que le pongan precio ni a tu palabra, ni a tu persona, ni a tu actuar. Hace la prueba. Hace la prueba no venderte, aunque sea muy tentador lo que te ofrecen. Hace la prueba. Padre, no se puede vivir así. Y yo les diría, de verdad que no. Hace la prueba. Como toda prueba, es posible que haya momentos incómodos. Y déjenme decirles una estupidez. Y si te vas a vender, no te vendas arrastrado. Con esto no te estoy diciendo que te vendas. Pero si ya decidiste hacerlo, por lo menos que no sea arrastrado por 4 centavos. Y en lo peor de la desgracia de algunos que se venden, piensan que se han cotizado muy bien y los compran por 4 centavos. Pierden la dignidad, no lo quieren reconocer, no se arrepienten y los tienen más que dominados por la vergüenza de haber sido prostituidos, y no por la prostitución de uso sexual, sino por haber prostituido su dignidad de persona humana y de hijo de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Por amor de Dios, abrir los ojos. Por amor de Dios, no ser ingenuos. Al fin y al cabo, el Señor en el envío dice que seamos mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Padre, ¿cómo se aprende? Estudiando los consejos de los demás, encomendándose al Espíritu Santo y, claro, por la experiencia traumática de los golpes que nos da la vida cuando nos confiamos y no aceptamos los consejos del Señor. Y si caes, no te quedes en el suelo. Y si te golpean, ponete vaporrub y todo lo demás, pero no te quedes llorando el golpe. Seguir caminando tras las huellas del Señor. Evangelio de Dios. La primera lectura es bellísima, tierna, sumamente atrevida. Pablo se dirige a los fieles de Roma y expresa sobre la comunidad de Roma que en lo personal, Pablo, está convencido que esa feligresía está llena de bondad y de conocimiento como para poderse aconsejar los unos a los otros. No obstante, les ha escrito y va a decir sobre cosas que la comunidad ya sabe para subrayarlas, para recordarlas y subrayarlas, para enfatizarlas. Y la autoridad que invoca Pablo para escribirle a la comunidad de Roma es la autoridad que ha recibido directamente de Dios en su ministerio. Lo he hecho, es de Pablo a los Romanos, capítulo 15,
versos del 14 al 21. Lo he hecho autorizado por el don que he recibido de Dios por ser ministro sagrado de Cristo Jesús entre los paganos. Suficiente autorización. No obstante, este don especialísimo de Dios, Pablo es tan delicado que lo ejerce tal y como lo recibió de Dios. Recibió el don para predicar a los paganos, a los gentiles, y solo predica a los paganos y a los gentiles. Él mismo va a decir que no va a predicar a personas que ya se les ha predicado y que ya han sido evangelizadas. Pero he tenido mucho cuidado de no predicar en los lugares donde ya se conocía a Cristo, para no construir sobre cimientos ya puestos por otros. Esta delicadeza de espíritu en Pablo, que es apóstol, que es escogido directamente por Jesucristo en forma especial, algunas veces nosotros no la respetamos. Y algunas veces nosotros, obispos presbíteros, somos tentados por fieles, buenos fieles, que nos dicen: ¿y usted no es cura? ¿No puede ir? No. Yo soy cura, ciertamente, he recibido el don del Señor, ciertamente, pero mi obispo me destinó a esta porción de iglesia, en concreto de mi persona, que es el Templo San Juan de Dios. Punto. Pero los curas no pueden actuar en cualquier lugar. Mi lugar de actuación es este templo de San Juan de Dios. Otra cosa es el nombramiento que tengo como vicario judicial, pero es otra cosa de la Dios. Por lo tanto, cuando andamos metiéndonos los curas en otros territorios de la misma diócesis, cuidado. Cada uno de nosotros ha recibido el carisma específico y debe desarrollarlo tal y como lo recibió, en orden. Equivaldría a que una célula de nuestro cuerpo, en vez de desarrollar la función que tiene que desarrollar en el lugar que le corresponde, ande jugando, moviéndose por diferentes partes del cuerpo. Eso no es construir, eso es destruir, hacer relajo y hacer desorden, y de esto también tenemos que convertirnos, no solo los curas, no solo los curas. Padre, ¿qué está diciendo? Bendito sea el Señor, que el primer documento serio, firme, de nuestro segundo sínodo diocesano es la identidad diocesana. Toda persona que vive, trabaja en la diócesis de León, que está de alguna forma incardinada en la diócesis de León, tiene que construir esta diócesis concreta. De hecho, el Concilio Vaticano II nos dice que la única forma de vivir la Iglesia universal es viviendo la Iglesia local, traduzco, viviendo la diócesis. Tantas veces se equivocan algunos religiosos, religiosas, que por ser exentos a la obediencia del obispo, pero obediencia en cuanto al traslado de personas, no a la obediencia pastoral, no se quieren incardinar, no quieren asumir, no quieren encarnarse en la diócesis, y viven algunos como que si fuera colonia, propiamente colonia, de otro lugar, de otra diócesis o de otra realidad. Y eso, en vez de construir, destruye. Por muy buenos y por muy santos que aparezcan, destruye. Porque en la Iglesia de Dios solo hay lugar a una sola cabeza, a nivel universal,
invisible, Jesucristo, a nivel universal visible, el Papa, y a nivel de diócesis, el señor obispo. Los curas, e incluso los que le ayudamos en el gobierno de la diócesis, le ayudamos, somos meros y simples ayudantes del obispo. No somos obispos bien chiquitos. Padre, ¿qué está diciendo? Pues la verdad. Si lo hiciéramos a profundidad, limpiaríamos muchos males de la Iglesia. Déjenme decir, a la víspera de la apertura del Año Santo de la Familia, que lo mismo que se dice del Papa, del Obispo, hay que decirlo de la familia. Cabeza de la familia solo hay una. Los hermanos, las hermanas mayores ayudarán a los papás, pero no son el papá chiquito, y no es el padrastrito o la madrastita que cuando no esté el papá hacen lo suyo, son ayudantes del papá. Cabeza solo hay una. Cuando es así, la familia progresa. Cuando comienzan a pelearse incluso al interior de la familia, quién es el que manda, el esposo, la esposa, por amor de Dios y no por el matrimonio, no son una sola realidad. Ya no serán dos, formarán una sola realidad. Y entonces, si esto se tuviera presente y se practicara, ¿cuántos problemas de familia se solucionarían? No es la panacea, no. No es lo que resuelva todo, no. Lo que resuelve todo es el amor, un amor real y eficaz que va creciendo y se va transmitiendo. Pero el amor tiene que concretizarse, no solo en caricia y decir te quiero, sino en el orden y conservar y respetar el orden, el orden. Queridos hijos, todo esto no para entristecerlos, sino para iluminar concretamente ciertas cosas por las cuales tenemos que pasar y ciertas cosas que tenemos que vivir para hacerlas como Dios manda. Quisiera repetir el bellísimo versículo antes del Evangelio, bellísimo, corto, bello, que nos decía: tomado de la primera carta de Juan, capítulo 2, verso 5. En aquel que cumple la palabra de Cristo, el amor de Dios ha llegado a su plenitud. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.